Hemos escuchado alguna vez el relato legendario de la construcción de la Torre de Babel. Cuenta la historia que todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. El relato continúa poniendo en labios de Dios esta apreciación: si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. La historia sitúa acontecimientos de este tenor en el área de la Mesopotamia, en el cercano Oriente, hacia el sexto siglo previo a la era cristiana. Ya desde entonces la vida humana en sociedad comenzaba a desarrollar tecnologías que le permitían, de alguna manera, autodeterminarse y proponerse objetivos per se dificultosos. La observación resulta llamativa. Nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible. Pero si ello se representaba así hace 27 siglos, ¿qué podrá pensarse en el momento actual? El espíritu insaciable que caracteriza al ser humano, en su curiosidad, en su pretensión de dominar el mundo circundante a través del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, no son en sí mismo el problema. Las dificultades surgen quizá en el marco de las relaciones que cada ser humano sostiene con sus pares y también con el medio natural en el que se encuentra. Y estas relaciones son afectadas por ese desarrollo sociocultural que en la actualidad está atravesado por la ciencia y por la técnica. Probablemente entre los escollos destacados del presente siglo se encuentre radicalizado los efectos de la edificación de aquella famosa torre por una incapacidad alarmante de entendimiento entre las personas. Y no se trata de un problema de diversidad idiomática. Estamos atravesando un momento cultural de vaciamiento semántico. Citando a Farid al-Haj, él nos dice: está claro que hay parloteos que están a este lado del discurso. Es el balbuceo de Babel, como su propio nombre indica. Los hombres ya no se comprenden porque han creído que lo comprenden todo. Se han vuelto mudos porque ya no están abiertos al porqué. Se han tomado por dioses, manipulando todas las cosas a su antojo. Y resulta que ante el acontecimiento de sus vidas parecen menos que animales. El orgulloso ingeniero se enamora o se topa con la muerte y la eficacia de todos sus medios se esfuma. Fin de la cita. La vida humana en este momento es tecnodependiente. Sería inoperante el desarrollo de la vida social si uno de estos días careciéramos, por ejemplo, de la electricidad. La infinidad de aparatos que acompañan nuestras actividades dejarían de funcionar. Y nos podemos preguntar, ¿qué ocurriría con la dinámica de nuestra vida? La ciencia y la tecnología, que han monopolizado el desarrollo de la cultura en los últimos 4 siglos, han tensionado la vida humana hasta tal punto que, en busca de un equilibrio que no es fácil de hallar, los pensadores posmodernos lo han relativizado todo, incluso el lenguaje. Mientras que ciertas áreas siguen patrones de desarrollo cada vez más vertiginosos, como es el caso de la ingeniería en casi todos los campos, no ocurre lo mismo en términos de entendimiento humano, de desarrollo económico integral, de construcción de un dinamismo social justo,
ni tampoco en el logro de la paz. Este panorama parece aludir a la ausencia de proyecto colectivo en nuestras sociedades, lo que sería lo mismo que hablar de un fenómeno de agotamiento. El diagnóstico de la sociedad de fines del siglo XX y el advenimiento de la posmodernidad se presenta como una crisis de los procesos de legitimación que resultan fundamentales para poder dotar a un grupo humano de cohesión social. Estamos atravesando un tiempo en que las ideas rectoras que forman la opinión de las personas se impone, y esto se hace por medio de distintos aparatos coercitivos. Aquí también la tecnología ofrece distintos recursos, y esto depende según el caso. En algunas situaciones son las armas las que imponen la fuerza. En otros escenarios, la violencia circula a través de corporaciones económicas que operan en diversos ámbitos, y quizás los más preponderantes son los que manejan las fuentes de información. En uno y otro caso, las tecnologías operantes se siguen desarrollando con un ritmo propio, pero en contraste con ello, las capacidades humanas para dirigir el desarrollo de la técnica o hacer un buen uso de estas son las que se manifiestan en crisis. En este punto puede considerarse que subyace justamente una variable de tenor lingüístico. La ciencia y la tecnología operan bajo un lenguaje lógico y matemático, donde predomina la univocidad, y en ello radica su fuerza. Pero por el contrario, en el campo de la vida social y política, la lógica y la matemática se disuelven frente a un discurso plural. Lo cierto es que las ciencias humanas y la capacidad política de la sociedad contemporánea se desarrollan a un ritmo muy distinto que el de las tecnologías. Este puede ser uno de los focos del problema. Se producen muchos más recursos técnicos que las capacidades sociales necesarias para poder utilizarlos. Es necesario recobrar la racionalidad como una vía para solucionar este desfase. Históricamente se ha advertido que el racionalismo no es el camino, pero no es el único modo de desarrollar la razón humana. En las últimas décadas se ha apreciado que son muchas las facetas que configuran la dimensión racional. Por ejemplo, Gadamer afirma que Aristóteles, según había distinguido, la frónesis es otra manera de conocimiento, que está al lado de la episteme, que sería la forma ideal de conocimiento de las matemáticas. Frente a la ciencia empírica moderna y su estructura matemática, esta forma completamente diferente de conocimiento, la frónesis, perdió toda su legitimidad. Aquí es el fin de la cita de Gadamer. La razón hoy se comprende abierta al plano estético, afectivo e incluso lúdico. Sin embargo, para poder potenciar las capacidades que el momento actual reclama, es necesario preguntarse por una racionalidad ética que tenga el foco puesto en la acción humana. No hay espacio aquí para profundizar en detalles, pero lo que se está queriendo enfatizar es que se necesita poder abordar el actuar humano de manera que cada uno pueda entender al otro en su obrar, e incluso en su no obrar, en su necesidad. Y sobre ese acceso a la realidad del otro hay que desarrollar esa frónesis que posibilita la vida social. Podemos escuchar en palabras de Paul Ricoeur: en el nivel de la teoría de la acción, el concepto de razón práctica se identifica con las condiciones de inteligibilidad de la acción sensata, entendiendo por acción sensata aquella de la cual un agente puede dar cuenta a otro o a sí mismo, de tal manera que quien recibe este informe lo acepte como inteligible. La acción humana no es ni muda ni incomunicable.
No es muda en el sentido de que podemos decir lo que hacemos y por qué lo hacemos. La teoría de la acción, en consecuencia, no hace más que explicar las condiciones de inteligibilidad que pertenecen a la semántica espontánea de la acción. Fin de la cita. Llegados a este punto se pone de relieve una primera consecuencia. La sociedad contemporánea se presenta como un nosotros social heterogéneo. Porque cuando cada uno brinda sus argumentos, lo que se pone de relieve es la polifonía de sentidos y de significados que las acciones humanas presentan. El desfase que se presenta en el desarrollo vertiginoso de la información y también de la tecnología frente a esta capacidad personal y social para vincularse con ella es uno de los problemas centrales de la dinámica social contemporánea. Esto puede abordarse desde diversas perspectivas y la que aquí interesa poner de relieve es la consideración hacia el plano de la acción humana. Al considerar la actuación humana, se ponen inmediatamente de relieve dos problemas que no siempre son atendidos. Por una parte, la interpretación de la acción, por parte del actor y también por aquellos que la reciben o la padecen. Por otra parte, en cierta dependencia de lo anterior, hay una intencionalidad subyacente que guarda íntima relación con el fenómeno ético. En relación a la interpretación de la acción humana, requisito fundamental para cualquier tipo de entendimiento, se puede seguir la propuesta rickeriana que sugiere para estas cuestiones un abordaje hermenéutico. Y él lo hace de modo comparable al que se realiza con un texto, como él mismo afirma cuando dice: la acción humana es en muchos aspectos un cuasi texto. Citando otra vez a Ricoeur, podemos leer que al desprenderse de su agente, la acción adquiere una autonomía similar a la autonomía semántica de un texto. Deja de ser un trazo, una marca, se inscribe en el curso de las cosas y se vuelve archivo y documento. Fin de la cita de Ricoeur. Frente a esto, hay un aspecto fundamental que no se puede soslayar. En el mundo físico y social, en el que se desarrolla la compleja existencia humana, cada persona y cada objeto tiene una entidad propia. En esto, Ricoeur ya advertía este asunto cuando afirma: siempre he sabido que el otro no es uno de mis objetos de pensamientos, sino como yo un sujeto de pensamiento, que me percibe a mí mismo como otro distinto de él mismo, que juntos miramos el mundo como una naturaleza común, que juntos también edificamos comunidades de personas, capaces de conducirse a su vez en la escena de la historia como personalidades de grado superior. Este tenor de sentido precede a la reducción de lo propio. Final de la cita. El momento de considerar cualquier proceso de interpretación, ya sea relativo al uso de una tecnología, incluyendo en esto una valoración de su pertinencia, o al abordar lo dicho u obrado por un semejante, resulta imperioso poder advertir el distanciamiento óntico existente entre el otro o lo otro y quien en primera persona pretende acceder a ello. Como se refería en la cita anterior, ni las cosas, ni mucho menos las personas, son mis objetos de pensamiento, al punto de poder manipularlos de manera similar a lo que lo hace un procesamiento informático. Y aquí una pequeña digresión. Este es un tema que escapa a esta comunicación, pero que bien vale la pena dejarlo abierto. Nos podemos preguntar de qué manera y hasta qué punto el paradigma del
procesamiento informático de datos puede estar impactando en el modo de percibir la manera humana de acceder a los otros o a lo otro. El sistema informático posee, entre comillas, se apropia o es poseedor de los datos que interpreta. En cambio, el ser humano requiere ineludiblemente un marco referencial donde leer aquello que comprende. Queda planteada la pregunta a modo de pequeño paréntesis. Y retomo. Si se parte efectivamente de la aludida alteridad, esto es, que el objeto por abordar está allí y es en sí, se pone de relieve inmediatamente que diversos intérpretes podrán tener perspectivas en parte coincidentes y en parte divergentes, debido a una cantidad de factores en los que tanto Gadamer como Ricoeur, entre otros autores de la hermenéutica, podrían estar rápidamente de acuerdo. Pero aquí está nuevamente uno de los elementos críticos que se enunciaron previamente. La sociedad contemporánea se presenta como un nosotros social heterogéneo, donde se traman entre sí múltiples modos de percibir el mundo circundante. La divergencia en las miradas tiene su origen en una cantidad de factores que no se pueden tratar aquí y que son motivo de análisis, por ejemplo, en la obra clásica de Gadamer, Verdad y Método. Es indudable que todo proceso de comprensión tiene como sustento la propia estructura de comprensión que ya Martin Heidegger hiciera referencia. Esta estructura de precomprensión es singular para cada intérprete y está atravesada por una historia personal en la cual la cultura y múltiples tradiciones le brindan un marco referencial. Sin embargo, lo que se está considerando es en sí, ya se trate de un objeto, ya sea una acción humana consumada, que como se expresaba más arriba ha ganado autonomía y puede asumirse de modo similar. Lo percibido en común es un buen punto de inicio para cualquier entendimiento, mientras que las interpretaciones divergentes se transforman en el foco de interés. Como se había señalado en el parágrafo anterior, estos problemas son casi inexistentes en el uso de los lenguajes lógico-matemáticos, habida cuenta de su univocidad semántica. Pero en cuestiones de tenor social o político se constituyen en la raíz de muchas desavenencias e incluso en el germen de conflictos. Un primer aspecto a considerar frente a ello es que entenderse no significa ponerse de acuerdo. Entenderse implica poder comprender la perspectiva del otro y tener razones para disentir. Pero lo interesante es que, a pesar de ello, se pueden encontrar vías para convivir. Esta última afirmación lleva al segundo aspecto referido, con relación a la intencionalidad subyacente a toda acción. Para poder entrar en este tema es necesaria una consideración preliminar. Quien realiza una acción también opera como intérprete de sus propios actos en un plano propiamente reflexivo. En ocasiones, este es un proceso preliminar de discernimiento previo o a veces simultáneo con la acción. En otros casos, puede darse como una instancia de revisión de lo acontecido. Es interesante señalar que incluso para el actor, lo obrado o lo por obrar tiene algo que le es ajeno, en tanto que impacta o es recepcionado por otros. Eso, el impacto de la acción, se encuentra en idéntico plano de interpretación tanto por el actor o autor como por los pacientes o intérpretes. Pero el actor, además de ello, tiene como propia
la intencionalidad que le llevó a obrar, y esto es de su propia autoría y además de su responsabilidad. Podemos leer a Ricoeur, que nos dice que la responsabilidad implica que alguien asuma las consecuencias de sus actos, es decir, considere ciertos acontecimientos del futuro como representantes de él mismo, pese a no estar expresamente previstos y queridos. Estos acontecimientos son su obra a pesar suyo. Fin de la cita. Aquí se abre un componente ético propio del obrar humano. No se puede entrar ahora en los detalles de este campo, pero se puede señalar que es propio del ser humano obrar incluso cuando se tiene conocimiento previo de que el impacto de la actuación sobre otras personas o sobre el entorno puede ser inadecuado. Esto es algo, podríamos decir, lamentable, pero que puede tener lugar. Para poder construir un nosotros social viable, es oportuno partir de considerar que es posible un proceso de entendimiento recíproco. Entendimiento que no necesariamente implica acuerdo, pero sí apertura al punto de vista del otro y búsqueda de un sentido en común. Sin embargo, ello es posible bajo ciertas condiciones. El entendimiento entre pares es posible sobre la base de un lenguaje compartido. Un rasgo que caracteriza el momento actual es la subvaloración del lenguaje. Ya se comentó que la capacidad de los lenguajes formales, lógico-matemáticos, reside en su capacidad de univocidad semántica, y esto implica que los interlocutores interpretan del mismo modo las proposiciones. Ello no deja margen a las divergencias, y los errores, más bien de orden sintáctico, son fácilmente advertidos y se pueden corregir sin mayores discusiones. Pero no es este el caso que interesa aquí. La vida social y política de las personas no recurre a los lenguajes formales como vía de comunicación. Complementa los problemas aludidos en este parágrafo anterior el que en estos momentos predomina el uso poco cuidado del lenguaje. Y a veces quizás algunas situaciones implique lisa y llanamente cierta ignorancia acerca del papel que tiene el lenguaje para la vida humana. De ahí el maltrato. Es cierto que las lenguas poseen un dinamismo que está dado por su uso, pero se observa que las tecnologías de la comunicación más difundidas abren canales que son nuevos y suscitan expresiones lingüísticas muchas veces no conocidas. Por ejemplo, las redes sociales son un caso evidente. Aquellas que ofrecen intercambios a través de frases limitadas a una cantidad de caracteres obligan a los usuarios a expresar sus ideas de ese modo, inventando abreviaturas o símbolos como por ejemplo los emojis, que facilitan esa brevedad. El caso es que un intercambio social canalizado por medio de este tipo, ciertamente muy difundido, de recursos tecnológicos, tiende a suscitar dificultades en la comprensión mutua y mucha disensión. Y esto no puede ser de otro modo, ya que las ideas no pueden expresarse sucintamente, ni las palabras tampoco pueden reemplazarse por imágenes que son infinitamente polisémicas. Lo que resulta increíble que los actores políticos con alto grado de responsabilidad, incluidos los jefes de Estado a lo ancho del mundo, recurran a estos medios de comunicación para expresarse públicamente. Otro caso muy difundido en el momento actual se presenta en los ámbitos académicos. Es un lugar común leer publicaciones plagadas de neologismos o de términos que irrumpen,
por razones ideológicas, políticas o de cualquier otro tenor, contra las reglas sintácticas básicas que son imprescindibles para la articulación de cualquier lenguaje. Es sorprendente que en lugar de escribir lo que se quiere expresar, se alteren las reglas de escritura de modo intencional. En algún punto parece un eco de lo comentado en el caso anterior, una suerte de abreviatura que afecta directamente al lenguaje. El punto de llegada de estos dos casos, que probablemente no son los únicos que se podrían citar, se pone de relieve con mayor facilidad si se lo contrasta con los lenguajes formales de los que ya hemos hablado. Mientras que estos últimos tienden a la univocidad, potencian de ese modo su productividad, como está a la vista en el campo de las tecnologías o de las redes informáticas. Por su parte, los lenguajes no formales que posibilitan la vida social y política tienen su riqueza en la polisemia de términos que, bien articulados, pueden expresar la polifonía de miradas y de interpretaciones de la realidad. Pero se ha advertido que al mismo tiempo que poseen esa riqueza, encierran en sí la dificultad de la incomprensión y del conflicto. Frente a esto último resultan graves los ejemplos considerados aquí, tanto por el impacto de los formatos tecnológicos como por el mal uso intencional de las reglas sintácticas que componen el lenguaje, dado que en ambas situaciones se atenta contra las bases que constituyen la configuración reglada bajo las cuales funciona todo lenguaje simbólico convencional. Lo desarrollado hasta aquí ayuda a percibir que para edificar un nosotros social se requiere consolidar canales que posibiliten el mutuo entendimiento. La heterogeneidad que caracteriza el dinamismo social se ha consolidado por diversos motivos, como pueden ser las redes de comunicación y los procesos migratorios intensivos que caracterizan sistemáticamente las últimas décadas. Para avanzar hacia la constitución de sociedades que puedan asumir estos desafíos, se propone en esta comunicación dos perspectivas. Una de ellas está íntimamente vinculada a los procesos de formación y la otra refiere a la trama de la vida social misma. Los procesos educativos, que en la actualidad son asumidos por instituciones dependientes del Estado, han de atender a los procesos de entendimiento mutuo entre las personas como un ejercicio que es necesario promover desde la juventud. Para ello resulta razonable advertir que de lo tratado aquí se desprende la necesidad de estimular una adecuada formación superior en el campo de la lengua, que incluya el tratamiento de algunos fundamentos que permitan advertir el papel que juega un buen uso de esta mediación como vía para posibilitar el entendimiento humano. Esto requeriría del acompañamiento del cultivo de ciertas competencias hermenéuticas que se enfoquen en la complejidad de los procesos de interpretación, incluyendo en ello lo relativo a la semántica de la acción. En este sentido, un proceso de formación que gire en torno al desarrollo de la competencia habrá de incluir entre ellas algunas que estén dirigidas a promover, más allá de las especificidades propias de determinada titulación, sujetos poseedores de un conocimiento que podría ubicarse bajo el calificativo clásico de sapiencial. Es que, en definitiva, cada persona dispone en sí un potencial único, que todo proceso educativo se encuentra destinado a estimular para que encuentre su cauce de expresión. Pero lo concerniente a la educación, en especial de la infancia y la primera juventud, si bien está articulada mediante acciones del Estado, es en primer lugar responsabilidad de la familia. Remitir al eslabón fundacional de la vida social abre un tema que se ha dejado para las conclusiones de esta comunicación, dado que los temas que se han ido desgranando a lo largo de este texto
afectan en definitiva a la vida misma de cada persona. Se ha sostenido hasta aquí que probablemente el mayor número de desencuentros en el ámbito de las acciones éticas y políticas tenga sus raíces en problemas de interpretación recíproca y en temas vinculados con la intencionalidad. Tanto los programas de formación escolar y universitarios como el dinamismo de las diversas instituciones que constituyen la trama social han de potenciar y posibilitar la construcción de un nosotros social y político que ayude a lograr cierta cohesión entre los miembros de la sociedad. Se hizo referencia a diversos modos de hacer uso de la capacidad racional humana. Y aquí leemos una vez más a Ricoeur. De la frónesis retenemos que tiene como horizonte la vida buena, como mediación la deliberación, como actor el frónimos y como puntos de aplicación las situaciones singulares. Fin de la cita. Pero es fundamental advertir que, y volvemos a leer a Ricoeur, la frónesis suscita una deliberación muy compleja, en la que el frónimos está tan implicado como ella. Y volvemos a cerrar aquí la cita. En otras palabras, el estar inserto en el dinamismo de la vida social es un quehacer que lleva al permanente ejercicio de un entendimiento mutuo que capacita para la convivencia. En este sentido, todos los ciudadanos configuran la vida política de una sociedad, superando el limitado punto de vista que asocia estas prácticas con quienes ejercen funciones públicas o tienen una intención potencial de hacerlo. En este sentido propone Ricoeur, y volvemos a leerlo, que una idea muy fuerte de Aristóteles, a saber que el bien del hombre y la tarea o la función del hombre, esos conceptos tan preciosos del libro primero de la Ética Nicómaco, no se ejercen completamente sino en la comunidad de ciudadanos. El bien del hombre y la función del hombre son preservados de la dispersión de técnicas y de artes particulares, tan solo en la medida en que la propia política es un saber arquitectónico, es decir, un saber que coordina el bien del individuo con el de la comunidad e integra las competencias particulares en una sabiduría relativa al todo de la ciudad. Fin de la cita. La distancia entre la concepción política aristotélica y el presente estimula una consideración del dinamismo social con un protagonismo que alcanza a todos, porque en verdad cada uno despliega en la escena social sus propios roles. Un factor común a todos ha de ser el ejercicio del entendimiento mutuo, sabiendo que la diversidad de perspectivas no conducirá a la uniformidad de un punto de vista en común, sino a una multiplicidad capaz de enriquecer al conjunto de la trama social. La imposición del pensamiento único es un mal gravísimo para cualquier comunidad. Esta convivencia social requiere de la intervención de cada uno. Ello lleva a pensar en la construcción de un nosotros, expresión que involucra a todos en un orden de simetría, ya que todos integran simultáneamente ese ser primera persona, en este caso bajo la cualidad de la pluralidad. Volviendo a Paul Ricoeur, se puede ver que el vivir bien no se limita a las relaciones interpersonales, sino que se extiende a la vida de las instituciones. Para él, la principal cualidad que ha de caracterizar esa vida institucional es la de la justicia. Y al mismo tiempo, volviéndolo a leer a Ricoeur, explicita que por institución hemos entendido las estructuras diversas del querer vivir juntos que garantizan
a esta intención duración, cohesión y distinción. Fin de la cita. El recorrido que se ha seguido ha puesto de relieve que se presenta el desafío de promover un nosotros social heterogéneo. La heterogeneidad, además de ser una nota característica de la configuración de la sociedad, se ha presentado como un potencial de riqueza que posibilita múltiples y novedosos puntos de vista que han de enriquecer la comprensión de la realidad. Frente a esto, el desafío es la capacidad de entendimiento mutuo. Para ello, el desarrollo de ciertas capacidades hermenéuticas resulta ser un camino adecuado. El resultado de ello ha de ser el poder plasmar aquella máxima rickeriana: soy llamado a vivir bien con y para otro en instituciones justas.